Bueno, buenas tardes a todos y a todas los presentes. Qué alegría, una tarde, un webinar más junto a todos los colegas. Hoy vamos a tener el honor de escuchar a la licenciada Andrea Acuña una vez más. Gracias, Andrea, por estar presente en estos webinars. Es un honor para mí presentar a la jefa de quirófano del Sanatorio Bernal. También es directora de la licenciatura en instrumentación quirúrgica de la Fundación Barceló, docente de administración y gestión de centros quirúrgicos y es especialista en gestión y seguridad del paciente. Gracias a todos los presentes. Vamos a escuchar a la licenciada y una vez que termine la disertación hacemos las preguntas. Estuvimos leyendo que están de todas las provincias, así que bienvenidos una vez más. Dicen que no se escucha, ¿ustedes me escuchan bien? Se escucha perfecto, cualquier cosa pueden revisar sus micrófonos si están encendidos, suban el volumen. Buenas tardes a todos. Hola André, ¿cómo andás? Buenas tardes, Lautaro, y buenas tardes, Paola. Gracias por la invitación. Un placer y un honor para nosotros tenerte, André. Bueno, Mientras André repasa y va preparando la presentación para dar su clase, recuerden que los certificados se entregan vía mail, tengan paciencia, van a tardar más o menos 30 días en entregarse los certificados y esta clase va a quedar grabada en la plataforma de YouTube de Propato, Propato Salud. Cualquier duda o consulta la respondemos en el chat. Si quieren, se pueden ir presentando. Mientras, André, si querés ir pasando la diapositiva. Y feliz día, ya que hace mucho que no nos vemos, feliz día atrasado. Bueno, de Entre Ríos, de zona este. Ay, Juli, está un placer este encuentro. La gran familia Barceló está hoy en la tarde apo gracias. No, apoyando a la estoy tratando directora. de conectarme, estoy intentándolo, ¿sí? Tú puedes, Bruce. Sigan ustedes saludando y yo ya lo voy a solucionar, ¿sí? Tranqui, no te Tranquilo. preocupes. Jujuy, gracias por estar siempre. Mar del Plata. Bien, desde Pergamino haciendo el aguante, nos dicen. Mientras tanto, también por el chat nos pueden contar si alguno escuchó hablar sobre la ley Nicolás, que un poco se va a tocar en esta charla y que nos parece de suma importancia. Así que los leemos por el chat. Bien, Si me confirman si se ve bien la imagen. perfecto, André. Perfecto, André. Bueno, entonces creo que podemos comenzar respetando un poco todos los que se conectaron a horario, que están trabajando, ¿sí? Así que primero, bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar participando de este encuentro. Como ustedes ya saben, en los centros quirúrgicos convivimos con decisiones críticas, tecnologías de punta y equipos que trabajan bajo presión. Por eso, gestionar un quirófano no es solamente coordinar horarios e insumos, es liderar un entorno de alta complejidad donde cada proceso, cada comunicación y cada gestión impacta directamente en la seguridad de nuestros pacientes. Así que hoy la idea es reflexionar en cómo una gestión por procesos, con indicadores claros y con cultura de seguridad, se traducen en calidad real y en mejoras de resultados para nuestros pacientes y nuestros equipos, ¿sí? Como primer punto, es un concepto nuevo que aprendí este año en la diplomatura de seguridad del paciente que está brindando la Asociación Argentina de Anestesiología. Les quiero traer esto, el quirófano como un entorno VICA, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos? Este concepto originalmente nació en los años 90 en el ámbito militar de los Estados Unidos después de la finalización de la Guerra Fría. Y que es, bueno, es justamente y describe entornos, con estas siglas, describe entornos cambiantes, donde la información es incompleta y con esa poca información se tienen que tomar decisiones rápidamente, ¿sí? Vika, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad, ¿sí?
¿Qué significa cuando lo aplicamos a nuestros quirófanos y podemos decir que en salud y los entornos quirúrgicos son un entorno VICA, donde cambian los protocolos de seguridad, se incorporan nuevas tecnologías y los pacientes presentan complejidades y las decisiones se tienen que tomar de forma rápida y bajo presión? Por eso, la gestión moderna, ¿sí?, necesita equipos realmente resilientes y adaptables y capaces de mantener la calma, de comunicarse proactivamente y de tomar decisiones seguras, incluso bajo presión. Ahora, la clave, por eso la charla está justamente apuntada a la gestión, la clave es tener procesos claros y una cultura que sostenga el buen desempeño, incluso cuando el escenario es caótico. Bueno, tenemos que sí o sí definir también lo que es la cultura de seguridad. Y la mejor definición y más clara es, bueno, la cultura es lo que una persona hace cuando nadie lo ve, ¿no? Una persona hace cuando no hay un supervisor que lo está observando o cuando no hay un reconocimiento por lo que está haciendo. Eso es cultura, ¿sí? Y el problema es que cambiar la cultura es el mayor desafío y es lo más difícil, ¿sí? Cuando uno quiere hacer un cambio dentro de una rutina, aunque sea favorable y aunque sea por la seguridad del paciente, siempre va a haber resistencia, ¿sí? Porque durante décadas, ¿sí?, en algunos puntos a tener en cuenta, cuando hablamos de el miedo a equivocarse en los quirófanos, o mejor dicho, el miedo a informar que uno se equivocó, esto es en respuesta a que durante décadas el error en salud fue visto como justamente una falla del individuo, del profesional. Ahora, cuando hablamos de cultura justa, justamente está impulsada por la OMS y en estos momentos por la ley Nicolás, que vamos a hablar más adelante de esta charla, busca reemplazar la culpa por el análisis sistemático del error, ¿sí? Y en esto tiene mucho que ver el liderazgo transformacional, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo transformacional, es tener líderes dentro de las áreas quirúrgicas que ejerzan este tipo de liderazgo, justamente un liderazgo empático, uno que haga que los profesionales se capaciten, que tengamos metas en común, ¿sí? Entonces, todo esto hace que se empiece a cambiar la cultura del quirófano y a una cultura justa, ¿sí? Siempre cuando terminamos de hablar de estos temas, tenemos que señalar la importancia de la gestión de los eventos adversos que ocurren dentro de las áreas quirúrgicas, porque en la salud, y especialmente en quirófano, el error no se puede eliminar por completo, va a suceder, pero sí se puede analizar y también comprender y prevenir. Entonces, un sistema maduro, un quirófano maduro, ¿sí?, no se debe definir por la ausencia del evento adverso o de los errores, sino por la capacidad que tienen de aprender de ellos, ¿sí?, y de no cometer el mismo error en otro paciente. Así que, ahora como lo vamos a contar más adelante, la ley Nicolás también va a exigir, ¿sí?, el análisis de los eventos adversos y el reporte específicamente de los eventos centinela, ¿sí? Así que una cuestión muy importante que hay que señalar, ¿sí?, que existen metodologías reconocidas internacionalmente para analizar los eventos adversos o los errores que ocurren dentro del quirófano. Y esto que hace es justamente busca garantizar que las investigaciones que se realicen se basen en evidencias, en documentos, en trazabilidad, justamente evitando las interpretaciones subjetivas o culposas, ¿no? Les traigo acá los pasos que realizamos con mi equipo para analizar eventos adversos, ¿sí? Primero, hay que identificarlo, ¿sí? Por eso hay que tener claro las definiciones de los eventos adversos. Hay que reportarlo y para eso
tienen que generar un reporte estandarizado. Normalmente eso se realiza junto al Comité de Seguridad del Paciente, el Comité de Calidad, el Comité de Quirófano, según el comité que tengan, y si no, entre los tres, si tienen los tres en las instituciones donde trabajan ustedes. Se realizan análisis de causa raíz, se realizan ateneos, y en estos ateneos se debate, ¿sí?, qué es lo que ocurrió y cómo podemos hacer para que no ocurra de nuevo, y en base a esto se tienen que crear o mejorar protocolos existentes, ¿no? Porque puede ser que tengamos un protocolo, pero falló, tenemos que ver por qué falló, o que no tengamos protocolo y tenemos que crear uno, ¿sí? Después se tiene que hacer un informe y se tiene que capacitar a todo el personal, ¿sí?, con la modificación del protocolo o con el nuevo protocolo, ¿sí? Y esto después siempre va con un seguimiento, pero bueno, ahora vamos a hablarlo cuando hablemos más de gestión por procesos y cultura de calidad. Pero bueno, ahora, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar, ¿no?, para analizar un evento adverso? Bueno, porque justamente lo que dijimos es que no se trataba de hacer un análisis intuitivo o de una opinión personal. Creo que fue porque creo que el paciente se quemó por tal cosa. No, eso no, sino que hay que aplicar herramientas analíticas basadas en evidencias que permitan reconstruir objetivamente el evento, ¿sí? Y poder identificar así las causas reales y diseñar acciones correctivas y medibles. 3 de ellas, igual sumé una después, así que van a tener una cuarta, es el modelo de queso suizo, el análisis de causa raíz, el diagrama de Ishikawa, y sumé los 5 por qué, ¿sí? Ahora lo vamos a ver uno por uno, si les parece bien. Estas son las más utilizadas, y la realidad que uno puede utilizar la que más cómodo le resulte o la que le sea más útil según el evento que tengan que analizar y la gravedad del mismo. El modelo de queso suizo, que es el que seguramente todos ustedes conocen, es el modelo de James Reason, que se llama así porque son fetas de queso perforadas, ¿sí? Cada feta del queso justamente son barreras y las perforaciones son las fallas, ¿no? Entonces, fíjense, las barreras, protocolos, controles, comunicación, equipos, mobiliario, ¿no? Barrera, barrera, barrera. Pero puede pasar algo en cada barrera que el error ocurra, y si atraviesa varias de ellas, llega al paciente y se crea el evento adverso. Por ejemplo, conteos inadecuados, interrupciones de pausa quirúrgica, sobrecargas laborales, y así uno va viendo en cada una de las barreras qué es lo que sucedió, cuál fue su error y su perforación, ¿sí? Entonces, cuando el error quirúrgico va atravesando todas estas barreras, genera el daño en el paciente. Después tenemos la segunda herramienta, que es el análisis, bueno, de causa raíz. Esto es lo que todos intuitivamente cuando comenzamos con los análisis de eventos adversos realizamos, ¿no? Hacemos una recogida de datos para poder identificar la cronología del evento, e identificamos así las causas. Por ejemplo, bueno, capacitaciones insuficientes. Estaba el protocolo, sí existía, pero el personal, todo el personal que entró este año no lo conocía, ¿sí? Y bueno, después se realizan en base a justamente la identificación de las causas, el desarrollo de acciones correctivas y el seguimiento y verificación, ¿sí? Fíjense que todo es lo mismo, son diferentes herramientas, ¿sí? Esta yo la utilizo bastante, creo que es la que más usamos con mi equipo, que es el diagrama de Ishikawa, aunque los 5 por qué también lo usamos. El diagrama de Ishikawa lo que hace es, bueno, o espina de pescado también se conoce este tipo de herramienta, y bueno, lo que definimos como la cabeza justamente es el evento adverso, ¿sí? ¿Qué es lo que lo produjo? ¿Sí? Y en las espinas ya tenemos
predeterminado categorías. Son 6 categorías, 3 espinas por arriba y 3 por abajo, y cada categoría, por ejemplo, una de las espinas es método, procesos o protocolos. Entonces ahí tenemos que ver si falló el protocolo, si existe, ¿sí? Si se cumplió, si lo conocían, ¿no? Y así vamos viendo. Materiales e insumos. Los insumos existían, eran inexistentes, eran defectuosos, tenían trazabilidad, estaban vencidos, ¿no? Y así vamos, según obviamente el evento adverso, viendo en cada una de las categorías y vamos anotando. Cuando definimos cuáles son las categorías o barreras que se han roto, vieron que es parecido, ¿no? Lo podemos utilizar. El mismo análisis, digo, los resultados los vamos a obtener igual, ¿sí? Bueno, y ahí ya podemos tener como una descripción y entender y una comprensión de por qué ocurrió este error, ¿sí? Bueno, y esta es la última que sumé, porque sí también la utilizamos, son los 5 por qué, y es simplemente estar con una persona, explicarle que uno va a usar esta herramienta, porque si no parece como si fuera un interrogatorio, y lo que uno tiene que hacer es, bueno, preguntar, y sobre lo que responde, volver a preguntar por qué, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué no se hizo el conteo de gasas antes de cerrar al paciente? Bueno, porque el equipo se distrajo, porque justamente hubo una complicación en ese momento y, bueno, no, empezaron a cerrar y no, hubo una distracción, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque realmente tampoco había protocolos de pausa final en caso de emergencia. Ahí no decía que si estábamos en una emergencia, ¿cómo hacemos el conteo? ¿Por qué? Bueno, porque en el manual de procedimientos, este procedimiento no contempla un escenario de urgencia. Bueno, entonces así seguimos y cuando definimos esto tenemos que volver a escribir ese protocolo, ¿sí? El protocolo justamente de conteos. Esto pasa durante todo el año. Durante todo el año van surgiendo cuestiones y va haciendo ajustar los protocolos. Por eso mismo, y bueno, ustedes saben que los protocolos, igual después también se los voy a contar, todos estos protocolos tienen que estar escritos dentro de un manual, 1 o 2 manuales, porque puede ser el manual de misión y funciones y el otro es el manual de procedimientos de las áreas quirúrgicas, que son los obligatorios para acreditar, ¿no? Entonces, dentro del manual de procedimientos están los protocolos. Si vamos cambiándolos, anualmente tenemos que volver a editar el manual, ¿sí? Anualmente y ahí se van justamente haciendo los cambios de todos los ajustes que se van haciendo por observaciones de cuasi eventos adversos o de eventos adversos, ¿sí? Porque vuelvo a decir, no hace falta que hagamos un daño al paciente, si nos dimos cuenta que podíamos haberle hecho daño y nos damos cuenta, eso es un cuasi, por lo cual también tenemos que estudiarlo, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a otro concepto más. Voy a intentar ir volcando cada uno de los conceptos al quirófano, ¿sí? Así después podemos analizar entre todos el impacto que va a tener la ley Nicolás, en mi humilde opinión, porque yo lo que hice fue bajar la ley y tratar de hacer un análisis con una mirada desde el quirófano, ¿sí? Y les traje esas observaciones. No soy una experta en legales, pero bueno, creo que tenemos que empezar a hacerlo, por lo menos a informarnos y a comunicar. Y ya vendrán los expertos que van a empezar a trabajar con la aplicación de la ley, porque esto es tan reciente que todavía estamos ahora en el periodo que estamos empezando a prepararnos muchos lugares para ver en qué situación nos encontramos, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de calidad, los términos de calidad, las definiciones se van a encontrar en todos los organismos internacionales y nacionales, como la OMS, la OPS, la Joint Commission, el Ministerio de la Nación Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, ¿sí? Y bueno, acá están los conceptos importantes de lo que es la calidad, ¿no? Lo que tenemos que lograr hacer es lograr justamente brindar un servicio que aumente las probabilidades de obtener resultados deseados en salud, ¿no? Así que bueno, por medio de lograr resultados clínicos esperados, optimizar los recursos disponibles, y ahí viene seguridad, oportunidad, equidad, ¿sí? Ahora, la calidad no se improvisa, se gestiona, se mide y se audita. Y esto es un proceso continuo, orgánico. Todo el tiempo las jefaturas de quirófano tienen que estar
gestionando las mejoras, viendo cómo se están llevando a cabo los proyectos, los procedimientos, hay que medirlos y hay que auditarlos, ¿sí? Así que para esto hay que entender que el primer paso que hay que llevar a cabo es justamente definir estándares operativos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, es sencillo. ¿A qué consideramos una práctica segura, limpia, eficiente y centrada en el paciente? Empecemos por ahí y empecemos a escribir, ¿sí? Porque todos los procedimientos tienen que estar apuntados a la seguridad del paciente. Hay que medir el desempeño, o sea, sí o sí hay que aplicar indicadores cuantitativos o cualitativos que permitan justamente conocer si los procesos están cumpliendo o están cumpliendo los estándares o están alcanzando las metas que pusimos, ¿no? Y auditar y mejorar. Acá vamos a hablar después de la auditoría interna y externa, pero esto es importantísimo porque hay que comparar lo planificado con lo ejecutado y justamente hay que identificar brechas, cosas que están sucediendo para ir haciendo mejoras y tener números mejores. Cuando me refiero a números mejores, vuelvo a decir, es alcanzar las metas, ¿sí? Que uno se propuso con determinados indicadores, ¿sí? Ahora, hablar de indicadores da miedo porque siempre pasa, yo soy docente de administración y la parte que más cuesta es indicadores, ¿sí? Pero si lo pensamos como justamente qué deberíamos medir, bueno, vayamos a los principales y a los básicos que son los que recomiendan los organismos acreditados. Por ejemplo, el primero principal y que tiene que estar acá arriba y que seguramente tiene números muy bajos porque checklist quirúrgico, justamente el cumplimiento del checklist quirúrgico con su pausa, cuesta mucho que se adhieran, ¿sí? Que lo hagan de verdad, ¿no? Que solamente llenen las planillas. Entonces, esto es algo para empezar, es complejo, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha comunicación, mucho seguimiento y ajuste. Después tenemos índices de infecciones del sitio quirúrgico, tasa de eventos adversos, reportados, cumplimiento del registro de trazabilidad del instrumental quirúrgico, cumplimiento de la normotermia intraoperatoria, hay que trabajar sobre la normotermia, esto impacta directamente también sobre el índice de infecciones del sitio quirúrgico, y la satisfacción de los pacientes y de nuestro equipo quirúrgico, de nuestro personal. Recuerden que el profesional que está capacitado, que se siente parte, ¿sí? que es parte de los procesos, que es parte de las acreditaciones, ¿no? Está contento, está satisfecho y esto impacta directamente en la motivación. Y cuando un profesional está motivado, tiene mejores resultados y comete menos errores. Los indicadores, esto es importante, siempre lo digo, es que no son números administrativos, son evidencia de lo que ocurrió, ¿sí? Así que sin medición no hay mejora y sin mejora no hay calidad sostenible. Son frases que a mí me gusta realmente porque son las que realmente nos motivan a trabajar en esto, sobre todo con los indicadores que son tan complejos y representan que si se están cumpliendo o no los procedimientos que están detrás de ellos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de auditorías y mejoras continuas, justamente podemos hacer auditorías internas, que pueden ser realizadas por el comité de calidad, el comité de seguridad del paciente, hasta por la misma jefatura del quirófano. Las externas ya tienen que ser organismos acreditados, no sé, SENA, SID, CANFESCAS o Joint Commission Internacional, ¿sí? Bueno, hasta el momento en acreditar era una decisión institucional, ¿sí? A partir de ahora va a ser una obligación, ¿sí? Tener que acreditar determinadas cuestiones, dar evidencia de que están cumpliendo determinadas cuestiones. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Así que el resultado de cada auditoría, que tranquilamente pueden agarrar las planillas de los estándares que cada acreditador que les puse aquí piden, ¿sí? Y empezar a auditar el quirófano para ver, bueno, cómo se encuentran, en qué condición se encuentran, ¿no? Porque, por ejemplo, el SENA, en sus estándares, indica que tiene que haber un manual de emisión y función, un manual
de procedimientos, un organigrama, tienen que estar el personal capacitado, tiene que haber indicadores de calidad, tiene que haber dentro del manual protocolos de seguridad del paciente, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones, así que los invito a que hagan este ejercicio porque realmente es interesante, ¿sí? Yo les diría que comiencen con los nacionales, porque los internacionales tienen estándares muy altos y se van a frustrar, así que comiencen por los nacionales. Bueno, el resultado justamente de cada auditoría se traduce en acciones correctivas, ¿sí? Que después se tienen que documentar y monitorear. Así que de esta manera el quirófano es un organismo vivo, donde cada error detectado impulsa mejoras, cada observación hace un ajuste, cuando se suman un montón de estas cuestiones hay que volver a capacitar al personal, ¿no? Y todo el tiempo estamos midiendo, y todo esto dentro de un quirófano, y que saben ustedes todo lo que puede pasar en un día, todas las variables y complejidades que pueden ocurrir en un día en un quirófano, en una planta quirúrgica, ¿sí? Así que recuerden, hay que registrar, ¿sí? No existe calidad sin registro ni seguridad sin evaluación, ¿sí? Así que hay que empezar a escribir y hay que empezar a registrar para tener indicadores y saber dónde nos encontramos parados. Obviamente que para comenzar con el armado de manuales, si ustedes están en un lugar donde todavía no tienen protocolos escritos, bueno, la pregunta que siempre hacen es, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por acá. Tienen que empezar, en mi humilde opinión, por las metas internacionales, ¿sí? Primero de la OMS y fueron adoptadas por la Joint Commission, ¿sí? Que son, bueno, ya saben, yo ya di una charla sobre metas internacionales y eventos adversos, no quiero ser reiterativa, pero bueno, ya saben cuáles son las 6 metas internacionales y decidí traérselas con un ejemplo práctico esta vez, ¿sí? Entonces, meta 1, identificar correctamente a los pacientes. Doble verificación siempre ante la entrada de un paciente al quirófano, ¿sí? Y durante la pausa quirúrgica, siempre usando todo doble identificación. Esto lo que va a hacer es evitar cirugías en pacientes incorrectos. Mejorar la comunicación efectiva, ¿sí? Confirmar verbalmente datos clínicos, lateralidad, tipo de cirugía, prótesis, ¿sí? Que justamente acá también se utiliza la técnica de repetición cerrada, también doble repetición, ¿sí? Y esto lo que hace es reducir errores de medicación o errores de procedimientos. Meta 3, aumentar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Bueno, estos rotulados de jeringas, empauchado de medicamentos MAR, rotulado justamente de medicamentos LASA, ¿sí? LASA lucen iguales, suenan similares, ¿sí? También. Y verificaciones entre instrumentadores, anestesistas y entre técnicos de anestesia. Tiene que haber, una persona no puede hacer estos movimientos, tiene que haber siempre 2 personas que estén trabajando, es lo que uno intenta que haya una persona escuchándolo para antes de pasar la medicación, sobre todo teniendo en cuenta, como digo siempre, en el quirófano, muchas veces tenemos luz muy disminuida, ¿sí? Entonces también encima que las ampollas son pequeñas, que las letras de las ampollas a veces no se ven, no tienen contraste, la falta de luz en los quirófanos también impacta, ¿sí? Por eso es importante usar el pauchado y la identificación con rotulados. Meta 4, garantizar cirugía en el sitio y procedimiento justamente y paciente, ¿no? Entonces hay que en este punto trabajar sobre protocolos de marcación preoperatoria por el cirujano, si no, bueno, busquen la manera, hay que buscar la manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces cada uno verá en la situación que se encuentra, pero sí tiene que estos protocolos estar trabajados interdisciplinarmente, ¿sí? Bueno, así que esto también tienen que trabajarlos en equipo, ¿no? Y bueno, después la pausa de seguridad también antes de la incisión, así que esto lo que va a hacer es prevenir errores de lateralidad o tipo de cirugía, operar al paciente correcto en el lugar correcto. Reducir el riesgo de infecciones, meta 5, bueno, acá desde los lavados de mano, técnicas de la OMS, que también cuesta mucho,
porque cuando hablamos de lavado de manos no hablamos del lavado de manos quirúrgico solamente, sino el lavado de manos en los 5 momentos identificados para el lavado de manos por la OMS en esa imagen que está en la cama, y bueno, están identificados cuando uno está en esos momentos cuando se tiene que lavar las manos, ¿no? Disminuir infecciones del sitio quirúrgico es el resultado esperado, por supuesto. Y la meta 6, prevenir caídas y lesiones durante el cuidado. Hay que supervisar los traslados de los pacientes anestesiados, usar siempre barandas, fijaciones en las camillas, a veces hasta dobles fijaciones, tener pensado si hay fijaciones para pacientes de sobrepeso. Después, también esto tiene que estar protocolizado cuántas personas tienen que pasar un paciente, ¿sí? No puede pasarlo una persona sola al paciente, tiene que haber como mínimo 2, bueno, un montón de cosas que tienen que estar volcadas en el protocolo. Y esto lo que va a hacer es evitar lesiones posoperatorias por caídas o desplazamiento, ¿sí? Esto para empezar, ya acá tienen una base que con esto es un súper trabajo, porque armar un procedimiento lleva mucho tiempo y es un trabajo colaborativo, porque esto lo tienen que hacer en equipo, no solo en la supervisión, sino que tienen que incluir personal de diferentes turnos, ¿sí? Para que todos se sientan parte de estos nuevos protocolos, justamente también con la finalidad de generar una cultura de seguridad. Mientras todos participen y se sientan parte, ¿sí? Van a tener más adhesión a los procedimientos. Hablando de las metas, cada meta debe estar documentada, ¿sí? En estos procedimientos, normalizados del manual de quirófano, auditadas periódicamente por el Comité de Seguridad del Paciente, Comité de Quirófano, Comité de Calidad o, si no tienen ningún comité, por la gente misma del quirófano, ¿sí? Además, forman parte de las evaluaciones de las acreditaciones, como les dije recién. Y cumplir las metas no es solamente un acto burocrático, tengo que hacer esto para acreditar. No, es una expresión concreta del respeto por la vida, ¿sí? De nuestros pacientes. Así que empecemos a verlo así y empecemos a trabajar en el cambio. Bueno, y ahora simplemente entender que la concepción de administrar un quirófano es mantener en funcionamiento, pero gestionar realmente significa transformarlo para hacerlo mejor. Tiene que haber las dos, no podemos tener una sin la otra, ¿sí? Pero bueno, la gestión es extremadamente importante porque justamente es lo que va a decirnos en qué vamos a trabajar, cómo nos plantea todo el trabajo del año y así continuamente año a año, haciendo que nuestros quirófanos sean más seguros y más profesionales. Ahora, todo esto impacta en la gestión por procesos, que es justamente a lo que veníamos a hablar, ¿no? Y esto habla de, primero, planificación clara, ¿no? Entonces, hay que definir objetivos, recursos, responsables y tiempo anticipando riesgos. ¿Qué significa esto? Si trabajamos en un procedimiento, pensemos primero en quiénes se nos van a poner en contra, cuáles van a ser las quejas, cómo puede impactar negativamente. Hay que trabajar sobre eso, hay que pensar en todo lo que puede venir en contra de ese proceso. Entonces, trabajar en eso. ¿Cómo? Informando. En el mes próximo vamos a comenzar a controlar que se realicen las pausas quirúrgicas, ¿sí? Esto siempre con el aval de la dirección, pero hay que informarles a todos. A partir de tal, ¿no? Todos que estén informados, que se les mande capacitaciones y que el día 1, por ejemplo, de octubre, todos sepan que en el quirófano vamos a comenzar con esos controles, ¿sí? Entonces, esto es parte de la planificación. Siempre hay que, en cada acción, asignar las funciones en jerárquica, los flujos de trabajo, definir los comunicados y, por último, siempre controlar y evaluar, siempre, ¿sí? No existe calidad sin registro ni seguridad sin evaluación, lo volvemos a poner porque realmente es un estandarte para la gestión eficaz de los quirófanos, ¿sí? Y para esto
para hacerlo más didáctico, sí vamos a plantarnos en esto, en lo que es un ciclo de mejora continua. Entonces planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Y así continuamente. Así continuamente. Ahora, cuando hablamos de planificar, ¿sí? Justamente establecemos protocolos. Cuando hablamos de hacer, es ejecutar justamente la cirugía siguiendo los protocolos. Cuando hablamos de verificar, es ingresar a los quirófanos y ver si están cumpliendo con los protocolos, ¿sí? Y después hacer una medición e implementar mejoras o reforzar comunicados y capacitación. Y esto continuamente, ¿sí? Lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos años a veces lograr un cambio cultural en un quirófano, ¿sí? Ahora, tanto que hemos nombrado el manual de procedimientos y que sí que ese es un tema de debate porque a veces dicen, bueno, ¿me puedes pasar el manual de procedimiento de tu sanatorio? Porque acá no tenemos. El manual no se pasa, ¿sí? Porque el manual se crea en la institución. Cada institución tiene que crear su manual de procedimientos, ¿sí? Porque es una herramienta de gestión, de trazabilidad y de seguridad aplicada específicamente a lo que se hace en esa institución, ¿sí? Entonces, en este manual primero hay que establecer cómo se deben realizar todas las tareas del bloque quirúrgico, todas, ¿sí? Garantizar así la estandarización, que todo el personal haga las cosas de la misma manera. Y así podemos asegurarnos de dar continuidad y seguridad a los procesos. Y lo que hace también es reduce la variabilidad y el riesgo de error humano, porque bueno, si alguien tiene dudas, si alguien tiene alguna cuestión, el manual dice cómo hacerlo, ¿sí? Así que esto es muy importante trabajar en los manuales de procedimientos de las áreas quirúrgicas, ¿sí? Entonces, acá les traigo algunos puntos que tienen que ser obligatorios en los manuales, ¿sí? Son puntos de referencia. Nosotros, bueno, yo soy docente de administración y nosotros realizamos manuales, por eso tenemos unos puntos a seguir para el armado del mismo, ¿sí? Vamos a hablar del manual de procedimientos específicamente. Bueno, obviamente la portada, el año, la introducción, los objetivos y el alcance. Ay, lo puse 2 veces. Las políticas institucionales que van a ser aplicables, la organización de los procesos y de los procedimientos, ¿sí? Contado como un cuento, paso a paso, justamente las responsabilidades y los roles que van a cumplir dentro de ese procedimiento cada uno de los integrantes de nuestros quirófanos, después los indicadores que van a tener que seguir a este proceso y los resultados, ¿sí? Y después el control de documentos con su revisión, actualización y por último los anexos, formularios y registros, que acá van desde los reports, van los libros donde se vuelca la anatomía patológica, las etiquetas, cómo son, por ejemplo, las pulseras de identificación. Todo, según cada procedimiento, van sus anexos, formularios o registros, ¿sí? Esto es muy importante porque justamente es una de las cuestiones que se pide cuando vienen los entes acreditadores, cuando ingresan los pares evaluadores a ver cómo nos encontramos. Y bueno, a lo que esta charla, cuando la comencé a realizar, a armar, porque la armé para este momento, para instrumentadores, para la convocatoria que me hicieron en Propato y, bueno, Paola y Lautaro, es hablar un poco de la ley Nicolás. Es la ley que está sancionada hace muy poquito, ahora en el 2025, y la podemos conocer como también la ley de seguridad de nuestros pacientes, ¿no? En la Argentina es un hito. Así que va a marcar un antes y un después en la seguridad de los pacientes acá en la Argentina, ¿no? Porque, bueno, si hay instrumentadores de otros países, decirle que acá no teníamos una ley propiamente dicha sobre la seguridad de los pacientes, ¿no? Entonces, no era obligatorio acreditar, no es obligatorio tener manuales, no es obligatorio reportar eventos, así, bueno, todo era según la cultura de seguridad que tenga cada una de las instituciones. Bueno, ahora no, ¿sí? Ahora esta ley va a establecer un marco legal que obliga a todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, a implementar protocolos estandarizados
en sistemas de notificación de eventos adversos, auditorías y capacitaciones permanentes para el personal, ¿sí? En esa misma ley, los invito a leerla, empieza a plantear los conceptos centrales y va a decir a qué llamamos incidente de seguridad, evento adverso evitable, no evitable, eventos centinela que van a ser obligatorios, que tienen que ser reportados a partir de esta ley, y lo que es cultura justa, que ya lo vimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, estas son definiciones claves. Al dar definiciones claves podemos entender, ¿no?, con qué, hacia dónde va nuestra ruta de seguridad en esta ley, ¿sí? Que justamente que todas las instituciones, perdón, deben contar con protocolos escritos, actualizados, ¿sí? Y que garanticen la seguridad de nuestros pacientes, ¿sí?, en la etapa quirúrgica. Va a haber un sistema de notificación de incidentes y eventos adversos, ¿sí?, que van a tener que registrar, y si en el caso de un evento centinela van a tener que reportar obligatoriamente. Capacitación continua de todo el personal y evaluación, creación del comité de seguridad del paciente obligatorio, en el caso de no tenerlos, ¿sí? También va a ser conveniente que cada quirófano cree su comité de quirófano, porque van a tener que trabajar con un montón de cosas y van a tener que realmente tener un plan de trabajo, porque no, tenemos que ver cómo se va a aplicar, pero bueno, hay que empezar a trabajar. Después vamos a hablar con Paola porque seguramente es interesante empezar a llamar a expertos para que nos eduquen en esto, porque esto es nuevo, es reciente y todavía no sabemos cómo se va a aplicar. Porque nos vamos a encontrar con cuestiones, ¿no? Todas las instituciones no tienen el mismo dinero, ni los mismos recursos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para aplicar todo esto, no? Si hay quirófanos que no tienen ni supervisores, ¿sí? Pero bueno, un poco a lo que apunta justamente es a decir, bueno, que va a establecer que la seguridad del paciente no recae en una persona, sino en la institución. ¿Por qué? Porque la institución es la que tiene que generar esta cultura y dar las herramientas para que los profesionales, ¿sí?, trabajen en seguridad. Así que estos son los principales artículos aplicados al quirófano. Yo creo igualmente que esto es una opinión personal. Yo creo que los desafíos concretos para las áreas quirúrgicas va a ser que, bueno, hay que capacitar masivamente al personal en seguridad, porque vuelvo a decir, nos vamos a encontrar con instituciones con diferentes organigramas, instituciones ya que vienen trabajando en seguridad hace muchísimos años y otras que no. Entonces esto va a llevar mucho trabajo y va a llevar justamente capacitaciones masivas, que hay que ver si tienen plataformas, cómo lo van a hacer, porque ustedes saben que capacitar en quirófano es complejo presencialmente. Van a tener que actualizar en todos los protocolos quirúrgicos con un enfoque preventivo del error. Es un trabajo que una persona que ya está conociendo cómo se trabaja con manuales lleva mucho tiempo. Después van a tener que tener adaptaciones tecnológicas los centros de salud, porque van a tener que tener registros obligatorios digitalizados y trazabilidad. Después hay que empezar a crear comités internos. Yo vuelvo a decir, creo que uno de calidad quirúrgica, un comité operativo de quirúrgico va a ser necesario, porque el obligatorio va a ser el comité de seguridad del paciente, y miembros de quirófano tienen que ser parte del comité de seguridad del paciente, ¿sí? Así que prepárense porque van a tener que ser convocados, ¿sí? Comunicación efectiva entre cirujanos, instrumentadores y anestesiólogos, ¿sí? Y pensar en las universidades que van a tener que contemplar, trabajar o brindarles a los alumnos estas herramientas, a los licenciados específicamente, en las licenciaturas, de, bueno, cómo, si en sus materias, si en sus programas están formando, están dando herramientas para que los profesionales que egresen tengan herramientas para trabajar en este nuevo panorama que nos encontramos, ¿sí? Y que vamos a tener que realmente tener habilidades, ¿sí?, de gestión. Bueno, pero creo que
es importante marcar que hace años nosotros venimos dándonos cuenta que hay mucha diferencia en los niveles de atención, ¿sí? Entre instituciones, entre provincias, o mejor dicho, en una misma provincia, en un mismo municipio, en una institución privada que está cruzando la calle y otra cruzando la otra calle, son completamente diferentes. Una tiene protocolos, la otra no, una esto, la otra no. Entonces necesitamos estandarizar y esto nos va a obligar a que todos trabajemos iguales, públicos, privados, capital, provincia, de donde sea en toda la Argentina, ¿no? Y esto realmente nos va a empoderar, porque los instrumentadores vamos a fortalecer nuestra identidad profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como el Ministerio lo dijo en el 2025, los principales actores en la seguridad de los pacientes son los instrumentadores quirúrgicos en los quirófanos, ¿sí? Entonces, ya tenemos el momento en que va a ser obligatorio gestionar las áreas, tenemos que trabajar en tener las herramientas, y esto va a fortalecer específicamente nuestra profesión. Otra cuestión importante, va a generar evidencia local. Entonces vamos a poder contar con indicadores que podamos ver, ¿sí?, en cómo se encuentra realmente nuestro país a nivel, cuando hablamos de seguridad del paciente, ¿sí? Y va a obligar a trabajar con jefaturas que apliquen liderazgos transformacionales y empáticos dentro de los equipos quirúrgicos, porque de otra manera no se puede generar una cultura justa dentro de los quirófanos sin un líder transformacional, ¿sí? Así que estos son los principales puntos. Sé que era un montón de información, pero realmente creo que es importante que comencemos todos a hablar con las mismas terminologías, ¿sí? Y que entendamos en el momento que nos encontramos. Así que agradezco la invitación, agradezco que en este momento justo tenga que hablar de gestión y de seguridad del paciente, que es lo que me apasiona y a lo que me dedico. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no sé, mucho silencio, así es la dinámica, pero bueno, dejo de compartir si les parece bien. Estamos acá, ¿no ves todos los corazones y los aplausos, Andrés, en tu pantalla? No veo nada. ¿En serio? Porque ahora lo que tiene Meet es que, mirá, todos los corazones, me muero. Lauti, filma esto. Ahí está. ¡Ay, cuánta gente! No veía nada, no veía la gente. No, No es veía... muy lindo. La verdad que, bueno, como a vos, me apasiona este tema. A mí lo que me preocupa, fue muy interesante todo lo que dijiste. Esto ya está escrito hace mucho. De hecho, mientras que vos te escuchaba, también están las directrices quirúrgicas del año 2020, y lo que me asombra es que estamos en el 2025 y todavía esto no lo logramos que se cumpla. Quizás en Buenos Aires, en algunos lugares, se cumple, pero tengo, gracias a este Instagram y a esta lucha que es por nuestra ley nacional, los colegas se acercan a contarnos, bueno, uno tiene la posibilidad de ir a distintos lugares, a distintas universidades, y los colegas siguen luchando por tener un lugar en el quirófano, y a mí eso me angustia un montón, porque la ley está, pasa en la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos que rever, porque estamos hablando de calidad, de gestión, de leyes, de seguridad de paciente, y no estamos en los quirófanos. No como imaginamos. Entonces, lo dicen las directrices del año 2020 y no se cumplen. O sea, si vos lees las directrices del año 2020, está todo escrito. Y realmente a mí me preocupa, que no se cumpla. Lo que pasa que ahora también tenemos dentro del Ministerio una Secretaría de Calidad, ¿sí? Que estuvo trabajando después de la pandemia, que nosotros tuvimos, por ejemplo, capacitaciones, somos un ente, yo trabajo en organismos privados, y tuvimos capacitaciones del FESCAS, el doctor Fabián Vítolo
la verdad es un genio en seguridad de paciente, también les recomiendo que vean algunos videos de él en YouTube. Y ahora yo estoy estudiando, como te dije, la diplomatura en educación también, perdón, en seguridad de paciente, y están trabajando en esto porque se viene la aplicación y van a empezar por medio del FESCAS empezar a ir a los hospitales, a los centros privados, para ver en qué situación se encuentran. ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo en algunos hospitales que hablan de calidad de paciente y hablas con las colegas y ni siquiera hacen el checklist. Entonces, si seguimos sacando leyes y no se cumple lo que está, es muy triste. Yo no quiero ser pesimista, al contrario, siempre fui para adelante. Hace 23 años que voy para adelante. Yo celebro tenerte esta tarde porque sé quién sos, sé cómo te capacitas, estás permanentemente yendo por más, pero lamentablemente muchos quirófanos o no te dejan capacitar, o la jefa no es instrumentadora ni licenciada, o no se capacitan. Yo creo que con esta ley todas las asociaciones van a sacar la capacitación obligatoria, porque no queda otra, si no se van a quedar atrás. Pero bueno, estoy preocupada porque cuando uno se piensa que lo que se está cumpliendo y no se está cumpliendo, yo digo, bueno, ¿para qué seguimos sacando leyes? Entonces, bueno, ojalá que algún día se empiecen a cumplir. Pero bueno, nada, eso quería como analizar después de lo que te escuché, que está todo escrito. O sea, vos justamente hablaste de fijar a los pacientes, ni más ni menos. De que si voy a comprarme una camilla, saber como jefe de quirófano o como integrante del equipo quirúrgico, esa camilla cuánto peso aguanta. Y yo pregunto a los presentes, que gracias a Dios somos un montón, si realmente saben qué camilla tienen en sustitución, cómo hay que fijar los pacientes. O sea, ¿me entendés a lo que voy? Cosas básicas. Ayer una estudiante me contaba que en la cirugía laparoscópica la institución escribió, no se cuentan gasas. ¿Cómo que no se cuentan gasas? No. Entonces, es volver atrás, lo que ya tendría que ser un hecho, pero bueno, espero que lo logremos, no quiero ser pesimista. Agradezco a todos los presentes, no sé si hay alguna pregunta, agradezco a Propato, le agradezco a Andrea, brillante lo que acaba de disertar. Sé que hubo algunas complicaciones con la gente que no se pudo conectar, pero bueno, quédense tranquilos que queda grabado, no sé qué es lo que pasa, que no pueden ingresar. Acá dice María Isabel, no sé, Andrés, si podés leer, que trabaja en privado, que se estuvo capacitando, que es cierto que no todos cumplen con lo esencial. O sea, hoy por hoy no hacer el checklist es como que no lo entendés. Pero más allá de lo que a mí me pasa cuando hablo con los colegas, que por ahí están los protocolos o está el checklist y no lo hacemos como corresponde. O sea, está la herramienta, está el manual, está el checklist, me capacito, pero no lo hago correctamente. Claro, acá dice Claudia que el checklist se sugiere del año 2012, pero no es ley. Bueno, se sugiere justamente para evitar un posible juicio. Sí, pero la ley de seguridad del paciente, justamente la ley Nicolás, va a exigir, claro. Va a exigir que nosotros disminuyamos los eventos adversos y que los reportemos, ¿no? Entonces vamos a estar bajo la mirada. Lo que digo es, ¿cuál es la primera herramienta que tenemos que utilizar para cumplir un montón de las metas internacionales de la OMS? El checklist. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal. Pulsera, identificación, checklist, marcación. Así que esa herramienta van a tener que empezar a trabajar y es una de las más difíciles, ¿eh? Es una de las más difíciles porque hay algo que llamamos nosotros ceguera de taller, ¿no? Y la ceguera de taller es justamente hacer las cosas de manera, ¿no?, sistemática. Automática, claro. Sí, sin pensar, y eso es una de las cuestiones, y que cuando uno dice, no, esperen, preséntense, pero ¿para qué? Es como la decía en la charla, ¿no? Claro. Basta, atrasa. Así que yo tengo esperanzas, porque también, Pau, vengo trabajando hace años, y yo soy docente, vos sabés, de la Fundación Barceló, tenemos alumnos en todas las provincias, y sabemos los quirófanos, las cosas que nos cuentan. Lautaro, vos también sos docente, sí. Así que
sabemos las cosas que están viviendo, pero también empecé a escuchar mucho ruido, porque a mí me mandan, como soy referente, me dicen, ¿sabés que me dijeron que tengo que ir a un comité nuevo de seguridad del paciente? ¿Tenés bibliografía para leer? O sea, ¿me podés mandar un... Bueno, qué bueno. Pau, porque realmente ya me llegaron varias consultas al respecto, ¿sí? Entonces, y en mi sanatorio, por supuesto, se habló en el primer comité de calidad y ya lo hablamos en el comité de seguridad de paciente que ya existía, pero empezamos a trabajar con mucha más fuerza. Sí, impresionante. Bueno, muy lindo leer lo que están poniendo, muy interesante. Una colega dice, yo conteo de agujas, mis compañeras no lo hacían hasta que se dieron cuenta que por llevar un conteo como corresponde se puede cuidar al paciente. Lo que decimos siempre, el paciente mañana podemos ser nosotras. Entonces, cuando yo le vea la cara a la que está arriba mío, me gustaría estar tranquila en mi cirugía. Bueno, muchas gracias. Dice, ¿dónde nos podemos capacitar de manera online? Dice Vanina. Bueno, en estos encuentros nosotros tratamos de concientizar, está nuestro Instagram, nosotros ahora armamos un poquito mejor el Instagram, le pusimos las leyes, las directrices. Yo esta todavía no la subí porque como no está reglamentada, no me animé a subirla, pero la podría subir. Así que bueno, tenemos los distintos canales, sea el Instagram, el Telegram, o nos pueden escribir. La verdad que se hizo una red re linda, André, que todo el tiempo nos están consultando cosas. ¿Qué dice? Trabajo en un hospital público, somos 10 licenciadas. Espero que esta ley sea un puntapié para nuestra profesión. Sí, las leyes están. A mí me preocupa qué es lo que está pasando, que no hay un organismo que controle esto. No sé cómo... Bueno, lo que Ayer, pasa es que el organismo existía, pero no era, a ver, no realizaba auditorías. Ellos te capacitaban, porque FECAS te capacitaba gratuitamente en seguridad del paciente y en calidad, pero ellos lo que no hacían era ir a acreditar. Pero ahora con esto creemos que va a tener otro tipo de misión, ¿sí? Y que va a ser más observadora de cumplimiento de estas cuestiones. Es muy reciente, pero sí, Pau, sé que ya hubo conocidos míos que fueron al ministerio, hay movimiento, así ojalá, que vuelvo a decir, tengamos fe, pero yo creo realmente que esto va a cambiar, porque Y Nicolás también, murió con un fin y tenemos que hacerle justicia a un chico con salud, joven, estudiante, deportista y que murió justamente por una mala praxis, ¿sí? Y su familia es la que luchó para que esta ley, para que esto sea ley, y bueno, sí, tenemos que tomarlo con la tenemos que seriedad hablar. como tantos otros que han muerto y que no tienen nombre, ¿sí? Acá Entonces, vamos Nicolás, por ahí. perdón, acá Tomás dice, en mi lugar de trabajo no hacían checklist, lo presenté a la supervisora en formato PDF y nunca me llevaron el apunte hasta que un día, ay, se me fue para arriba porque hay muchos mensajes, hasta que un día hubo un caso y lo primero que nos preguntaron es si llevábamos el checklist en quirófano. Pero por supuesto, o sea, nosotros tenemos herramientas para evitar este tipo de situaciones. De hecho, bueno, yo que doy legales a mis estudiantes les muestro casos reales para que sepan qué pasa, que solo vale lo que está escrito. A Yelén Godoy, que es una colega que nos ha ayudado en algún momento también, dice, súper interesante, quiero información sobre la diplomatura. Bueno, yo sé que lo hizo la Asociación de Anestesia, que no sé si es la que está haciendo Andrea en este momento, y también la UBA lo da, yo me anoté en el de la UBA, pero bueno, creo que cada vez va a haber más diplomatura en seguridad de paciente. ¿Vos, Lauti, dónde lo estás haciendo? O ya lo hiciste, no me acuerdo. yo la estoy haciendo en ITAES. En ITAES. Así que a Yelena ahí cualquier cosa nos pregunta si te pasamos. Lamentablemente o no, a mí me encanta, hay que capacitarse. Viste que hay gente que no le gusta, a mí me encanta. No sabía que no era requerido por ley, me enseñaron otra cosa. No sé a qué se refiere Rocío. Al checklist seguramente. Sí. No era requerida por ley. En realidad lo del checklist es una sugerencia. Lo que pasa que, bueno, estamos en un momento que la OMS en la Argentina parece que no fuera importante. Pero Pero yo creo hagamos que una, uno tiene que Pau, perdón, agarrarse de estos protocolos. hace una salvedad, porque cuando te vienen a acreditar, sí te Te lo los piden. piden. Es Claro, pero es un ¿cuántos ítem. lugares, André, van a acreditar? Seamos sinceras, de la Argentina o de Buenos Aires o de la capital.
No sé, no tengo las No cifras, sé pero cómo bueno, es el circuito para acreditar, o sea, creo que son pocos. No, son no, las muchos. acreditaciones son muchas entes acreditadores, Claro, lo que sí que son pagas. Vos son tenés que pagas, vos pagar pagas para que por te mes. vengan a En lo que acreditar. Bueno, dura, en lo que dura la acreditación, vos le pagás al ente hasta que terminás la acreditación. Por eso bueno, también, quizás con esto va a ser obligatorio, como decía Andrea, Y por eso, y porque eso está ahora, bueno. vos fíjate que la ley dice tanto públicos como privados de toda la Argentina. sí, y una Mirá, cosa por ahí no menos importante, que también las obras sociales ahora están exigiendo, por ejemplo, tiro una obra social, OSDE, te exige que el sanatorio donde vos operes OSDE esté acreditado por cierto ente regulador. O sea que no, los sanatorios para no perder guita van a acreditar también. Muchas obras sociales, Lautaro, Sí, muchas. sí, sí. Y Porque esto nosotros también acreditamos en SITCAM y en FESCAS no, perdón, en CENAS en y en cenas. SITCAM nosotros. Y esto también es calidad, calidad y seguridad del paciente. bueno, acá una colega, y creo que cerramos acá porque ya no les quiero sacar más tiempo, dice, escribí en el checklist que la camilla no estaba apta para realizar esa cirugía y desaparecieron mis checklist. También pasa, a mí me pasó una vez con una paciente alérgica y también quisieron hacer desaparecer el checklist, obviamente yo no lo permití, pero no permitir esas cosas también tiene sus consecuencias. Terminás siendo la conflictiva. Entonces, a veces también, si vos querés hacer las cosas bien y no tenés un director o una jefa que te apoye, y tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de los jefes que no, que tienen miedo, que no te apoyan, que le da lo mismo, qué sé yo. Y la última, les prometo que es la última. Dice, nosotros realizamos capacitación externa cada una, no tenemos de nuestro hospital ni tampoco formamos parte de un comité y la lista de verificación de seguridad del paciente debe ser obligatoria. Perfecto, es lo que Bien. debe ser. Bueno, no sé, estoy la verdad que encantada con este encuentro. Queda grabado, no se olviden, porque hubo gente que no pudo entrar, no sé por qué. Y bueno, no sé si quieren decir algo más, si no... No, gracias a todos los que participaron de este encuentro. Recuerden que la mayoría de los meses realizamos un encuentro de capacitación. Nos parece súper importante desde IQ Argentina que los instrumentadores y las instrumentadoras se capaciten. Gracias, André. Como siempre, una genia total. Recuerden que esta clase va a quedar grabada en la plataforma de Propato Salud en YouTube y que los certificados se entregan vía mail. Tengan paciencia, son muchos los inscriptos, así que más o menos calcúlenle 30 días. Igual nos encontramos en el Instagram. No sé si André, vos querés dejar tu Instagram y tus datos de contacto. Sí, los puse en la última diapo. Estaba ahí mi Instagram y mi mail, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa que necesiten ustedes, por supuesto, a disposición. Gracias por realmente por esta invitación. Me costó mucho meterla en la agenda porque, bueno, esa altura del año es compleja, pero fue Perdón, un... perdón, en el 2026, en abril, te convocamos. Andrea, hay una alumna nuestra, Paola, que me mata de amor, que quiere el material para imprimir. Después se lo pasamos. Ya lo puso 2 veces. ¿De la licenciatura? ¿Sí? ¿De la Sí, licenciatura? de la licenciatura. Bueno, sí, eso lo vemos en el aula, no se preocupen. Escríbanme por privado en el aula, ya que estamos, y la presentamos a nuestros alumnos, pero no la podemos compartir tanto. Bueno, bueno, Porque eso lo dejamos a fue criterio creada, de, la dejamos muchas de a las criterio cosas de la son mías. licenciada. Mucho del diseño es todo mío y he hecho muchas cosas con IA, así que es bastante mía la presentación por eso, pero sí, no hay problema. A mis alumnos se las vamos a pasar. No quiero Bueno, sonar despótica, por favor, ¿eh? Bueno, muchas bueno, algún gracias. beneficio tienen que tener nuestros alumnos. Bueno, hasta el próximo encuentro y el próximo encuentro seguramente va a ser de esterilización. Ya lo tenemos casi cerrado. Ahí, casi. Bueno, gracias, totales. Hasta la próxima. Chau, chau, nos vemos. Gracias a Propato por prestarnos la plataforma. Gracias, totales. Chao, chao. Finalizar el evento. Chau. Eso.